Hoy hablamos del fármaco más querido pero también más odiado de Internet, el finasteride. Y vamos a analizar una novedad que podría cambiarlo todo, la microdosis de 0,25 miligramos. Porque ¿es posible obtener todos los beneficios para tu pelo pero sin los efectos secundarios? Hoy te vamos a dar datos que rompen muchos mitos que habrás oído por ahí. Porque si hay un tratamiento que genera debate es justamente este. Hay personas que no quieren ni oír hablar de él y hay otras que sienten que les ha salvado el pelo y en medio de todo esto muchísimo ruido. Así que vamos con algo muy actual y es la microdosis de finasteride. Es decir, tomas 0,25 miligramos al día, que es la cuarta parte de la dosis estándar. Claro, la idea suena casi perfecta. Tomas menos cantidad, sigues protegiendo el pelo y reduces los efectos secundarios. Y la verdad es que tiene su lógica, pero lamentablemente no está todo resuelto. Te vamos a dar la última información sobre este tratamiento y entenderás a la perfección lo que tiene sentido hacer y lo que solamente hará que pierdas tiempo y dinero. Y recuerda que si te gustan estos vídeos te puedes suscribir al canal para no perderte ninguno en el futuro. Y además nos ayuda muchísimo a seguir difundiendo el mensaje capilar entre toda la gente que lo necesita. Y ahora sí, ¡comenzamos! Vamos a empezar por la base. ¿Qué hace realmente el finasteride? Porque el finasteride no hace crecer el pelo por arte de magia, no resucita folículos muertos. Lo que hace es bloquear la enzima que convierte la testosterona en dihidrotestosterona, la famosa DHT. Y esta es la clave en alopecia androgenética, sobre todo en personas que tienen predisposición genética, porque hace que los folículos se vayan haciendo pequeñitos con el paso del tiempo hasta que casi desaparecen. Y ese punto es muy importante, porque cuando decimos se me cae el pelo, muchas veces pensamos solo en la caída, pero el verdadero problema es que vuelve a salir, pero peor. Cada ciclo es más pobre y ahí es donde el finasteride intenta frenar el proceso. Por eso, este tratamiento no hay que entenderlo como algo para dejar de perder pelo, hay que entenderlo como una forma de frenar esa miniaturización progresiva. Y ahora viene, Laura, una de las partes más interesantes de todo este tema. La relación entre la dosis y el efecto no parece lineal. Es decir, no porque tomes 4 veces menos vas a tener 4 veces menos de efecto. Y este detalle es justo el que ha disparado el interés por las microdosis. Porque cuando miramos los datos farmacológicos vemos algo muy llamativo. Dosis muy bajitas de finasterida ya consiguen reducir bastante la dihidrotestosterona. Así es, Laura, porque si tomas 1 miligramo inhibes aproximadamente el 70% de la DHT en sangre, pero ¿qué pasa si tomas 0,25? ¿Inhibes solo un 15 o un 20% que sería la cuarta parte? Pues aquí viene la parte interesante y es que la evidencia científica nos dice otra cosa. Los datos muestran que con 0,20 o 0,25 miligramos ya se logra una inhibición de casi el 60-65%. Es decir, con una cuarta parte de la dosis consigues casi el 90% del efecto de la dosis completa. Y esto ocurre porque la enzima se satura muy rápido. Una vez que la hemos bloqueado, añadir más fármacos, es decir, pasar de 0,25 a 1 miligramo, solo va a aportar un pequeño beneficio extra, pero sí que aumentamos la cantidad de fármaco en el resto de nuestro cuerpo. Y aquí está la parte que sí que tiene sentido. Si una dosis pequeña ya logra una inhibición importante, ¿por qué no usar siempre la microdosis? Pues porque una cosa es que una dosis baja tenga actividad y otra cosa distinta es que podamos asegurar el mismo resultado en el pelo. Dicho de una manera muy clara, ¿la microdosis puede tener sentido? Sí. ¿Pero podemos decir que 0,25 miligramos es igual que 1 miligramo? Pues no, eso no puede decirse así. ¿Y entonces qué es lo que seduce tanto de la microdosis? Pues evidentemente el poder decir voy a seguir tratando la alopecia, voy a seguir bloqueando el problema hormonal, pero voy a exponer menos mi cuerpo al medicamento. Y aquí ya entramos en materia, Laura, porque en este caso la respuesta más honesta sería decir que probablemente sí que puede mantener una parte importante del beneficio, pero lo que no podemos decir es que vaya a dar exactamente el mismo resultado en todos los pacientes. Es decir, es una estrategia que puede conservar mucho el efecto, pero no equivale a decir que sea lo mismo que la dosis de 1 miligramo. No nos engañemos y seamos sinceros. El gran freno para usar finasteride es el miedo a los efectos secundarios. De hecho, en la consulta aquí en Castellón pautamos muchos medicamentos de muchos tipos y nadie nos pregunta por los efectos secundarios. En cambio, cuando estamos hablando de finasteride, la pregunta es bastante frecuente. Casi siempre. Así que la microdosis aparece como una especie de solución intermedia, pero ¿puede 0,25 miligramos mantener el beneficio en el pelo y reducir los efectos secundarios? Porque aquí es donde la gente quiere una respuesta sencilla, Laura. ¿Sí o no?
Y aquí tenemos que ser cuidadosos porque la intuición nos dice una cosa y la evidencia científica no permite decirlo de una forma tan rotunda. Y eso es súper importante. Nos encantaría dar una respuesta clara y contundente, pero nuestra sugerencia es siempre que huyas de los divulgadores que dan titulares sin matices. No es correcto decir que bajar a 0,25 miligramos vaya a eliminar el riesgo y puedas olvidarte del problema de los efectos secundarios. El motivo es sencillo. Aunque bajes la dosis, el efecto hormonal sigue existiendo. Estamos hablando de pasar a una dosis menor, pero que todavía puede tener efecto. Si la microdosis sigue funcionando para la alopecia, ¿qué nos hace pensar que no vaya a funcionar también en los otros órganos? Tiene todo el sentido del mundo. Y luego hay otro detallito práctico que tenemos que comentar, y es el de partir las pastillas. Así es, esto empezó cuando se vendía el finasteride de 5 miligramos y la gente lo partía en 4 partes para que se quedara haciendo la cuenta de la vieja, las gallinas que entran por las que salen, más o menos en 1 miligramo. Pues ahora, si tengo una pastilla de 1 miligramo que me venden en la farmacia, si la parto en 4 partes, pues obtendré la dosis de 0,25. Y en un mundo perfecto esto sería genial, pero en el mundo real nos meten en un terreno delicadito de precisión de dosis y de manejo de medicamentos en casa. Es decir, manipular esta medicación en casa sin medidas de protección puede ser peligroso, especialmente si hay mujeres embarazadas o niños. Y además es poco probable que se consigan las dosis exactas en cada pastilla. No podríamos recomendar nunca que hagas un tratamiento más o menos. El tratamiento tiene que ser siempre el adecuado. Entonces, David, ya tenemos claro que la microdosis tiene sentido, pero no es la panacea ni es para todo el mundo. ¿Te parece si vamos a unos escenarios prácticos para entender para quién tendría sentido y para quién no? Pues claro, Laura, vamos allá. El primero de los escenarios, el que tenemos que matizar, es que si nos encontramos ante un tratamiento inicial o un tratamiento de mantenimiento, ¿esto sería lo mismo? Pues no es lo mismo recuperar el pelo que conservarlo. Hay personas que necesitan una estrategia muy potente al inicio, pero luego, una vez estabilizados, solo necesitarán un pequeño mantenimiento. Claro, el éxito muchas veces no es recuperar una barbaridad, sino evitar que el pelo se siga afinando, se vaya haciendo cada vez más finito y mantener esta situación durante años. Porque últimamente en redes vemos unos antes y después muy espectaculares, pero la medicina capilar real es otra cosa y de lo que se trata es de mantener los resultados a la larga, y ahí la microdosis sí podría tener sentido. Así es. Y ahora vamos a un segundo escenario. Imagina una persona que tiene una alopecia inicial, está preocupada y quiere actuar pronto, pero le asusta empezar con 1 miligramo porque ha leído mucho sobre los efectos secundarios. En este caso, plantear una estrategia más conservadora puede tener sentido dentro de un enfoque individualizado. Claro, ahora imagina otra situación. Una persona con una alopecia supermarcada que quiere un efecto máximo. Ahí el objetivo va a ser distinto y en este caso la microdosis se va a quedar corta casi seguro. Por eso es tan importante individualizar los tratamientos. No podemos demonizar la dosis estándar de 1 miligramo porque sigue siendo la referencia clásica con el mejor respaldo directo, pero al mismo tiempo no nos cerremos a nuevos tratamientos que podrían incluirse en el arsenal terapéutico en situaciones particulares. Piensa que en medicina lo que buscamos es la mínima dosis que obtenga el máximo beneficio y los menores efectos secundarios. Y cuando hablamos de alopecia, la dosis clásica de 1 miligramo de finasteride se consolidó precisamente por esto, porque ofrecía un rendimiento consistente y seguro. Y el problema nos surge cuando vemos esto como una receta idéntica para todos. Cada paciente tiene un punto de partida, un ritmo de evolución, un nivel de preocupación y unos objetivos distintos. Es por eso que a nosotros no nos oiréis nunca posicionarnos 100% a favor o 100% en contra. Siempre huimos de los extremos. Es menos rentable en redes sociales, lo sabemos, pero como médicos nos parece más ético y creemos firmemente en la personalización de los tratamientos. Claro, un extremo sería decir que los efectos secundarios no existen y que todo es psicológico. Y el otro extremo sería decir que cualquier dosis, por pequeña que sea, te va a provocar un problema serio. Bajo nuestro punto de vista, lo más sensato estaría en el medio. Si alguien te dice que la microdosis es una forma de quedarse con lo bueno y de quitar lo malo, está simplificándolo demasiado. Por lo tanto, la microdosis de finasteride no es un cuento y puede tener un efecto real. Puede conservar bastante beneficio, pero no debe presentarse como si fuera una alternativa idéntica a 1 miligramo ni con garantía seguridad total. Así que con toda esta información, ahora ya puedes tomar decisiones basadas en la realidad. Nos encantaría saber tu opinión. ¿Habías oído hablar de la microdosis de 0,25 miligramos? ¿Te parece una opción sensata? Déjanoslo en los comentarios. Y si te interesan este tipo de vídeos, recuerda que te puedes suscribir al canal para no perderte ninguno en el futuro. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.